noches, El Salvador. Un placer más que enorme dar la bienvenida a todos ustedes esta noche, como todas las noches, para disfrutar la entrevista 8 en punto. Esta noche, señores, vamos a estar hablando, por supuesto, del papel bochornoso para muchos que ha realizado la selección nacional, más allá del papel que los jóvenes han realizado, el papel de los directivos que para muchos deberían de renunciar, no mañana, ayer. Por el papel bochornoso que han estado realizando, muchos se preguntan a qué horas van a interponer la renuncia. Esta noche vamos a abordar con diferentes personalidades el tema de la selecta Cuscatleca. ¿Por qué no quieren abordar el tema, señores, de los amaños? Muy buena pregunta. Parece que a los directivos ya se les olvidó, pero no a los salvadoreños, porque el día de ayer muy pocas personas llegaron al Coloso de Montserrat a apoyar a una selección que para muchas personas ya perdió la eliminatoria. 9 puntos en casa y 1 afuera le podrían haber dado a la selección nacional la posibilidad de llegar nuevamente a una justa mundialista. Ahora estamos en calidad de milagro, señores. Esta noche en 8 en punto, quédese con nosotros. Vamos a abordar esos temas en segundos. Antes, permítanos saludar a quien noche tras noche hace posible el primer segmento de su entrevista, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, por supuesto, ya lo habíamos adelantado, vamos a estar haciendo un análisis, no solamente lo que en algún momento se ha dicho con relación a los amaños de partido, dónde están las investigaciones de Conca Champions, entre otros, cuál es el papel que ha desempeñado hasta este momento la Federación Salvadoreña de Fútbol, el papel que han realizado unos muchachos que en menos de 15 días el Primitivo Maradiaga tuvo la oportunidad, una vez más esta noche se improvisa para ir nuevamente a unas eliminatorias mundialistas. Para agotar este tema, acompáñenos, señores, en estudio con gusto. Le damos la bienvenida a prestigiosas personalidades que cuando hablan es porque saben. Con gusto, en estudio le damos la bienvenida a don Raúl Beltrán Bonilla. Don Raúl, ¿qué tal, Sergio? Un placer tenerlo en su casa. Tremendo Gracias gusto por acompañarnos. Gracias, muy amable. También, señores, le damos la bienvenida a un exdirectivo de Fast Food, Vicente Vázquez, pero particularmente de Club Deportivo Águila. Un placer tenerlo acá. Gracias a ti por el programa. Gracias. Y por supuesto, también con gusto le damos la bienvenida al jefe del diario de hoy, Deportes, Gustavo Flores. Gustavo. El gusto es mío, gracias por la invitación. Gracias. Muy amable. Señores, rápidamente vamos a iniciar porque vamos a hablar de amaños de partidos, que es lo que pasa en la Federación Salvadoreña de Fútbol, porque todo está íntimamente ligado. El día de ayer, para muchos, prácticamente la selección está en la UCI, en cuidados intensivos, en calidad de un milagro. Y es que nuevamente la tónica se vuelve a repetir, siempre la improvisación, siempre llamar a última hora al técnico. Recordemos que Roca se fue, luego llegó el Zarco para apagar el fuego y ahora tenemos al Primitivo Maradiaga. Muchos dicen, hemos llegado nuevamente a un estado primitivo. Don Raúl Beltrán Bonilla, muchas personas, incluyendo, y en la pregunta extensiva para los tres, muchas personas, incluyendo al ex internacional de la selección de Bulgaria, al centro delantero del Fútbol Club Barcelona, Christos Stoichkov, que ha arremetido contra el presidente Rajo en llamarlo ladrón y que tendría que renunciar. ¿Cuál es su opinión con relación a los directivos de la Federación Salvadoreña de Fútbol, don Raúl? Bueno, con mucho gusto. El fútbol es como Disneylandia, hace hablar a los animales, hombre. Eso es lo primero. Y es lastimoso ver, por ejemplo, cómo la cadena Fox es profesional, no se inmiscuye, no insulta, no ofende, no difama, no injuria. Desde luego yo no soy abogado del diablo. Yo no defiendo a nadie, y más cuando me consta que la gente es honrada, y más si se trata de un amigo, uno tiene el deber moral, por lealtad, acompañarlo hasta el final. Si el amigo después ha fallado, será problema del amigo que él se defienda solo o simplemente vaya a la cárcel. Lo de Stoichkov es un desliz desafortunado. Y es más, cuando ustedes ven el video, dice, yo no lo conozco, sin embargo es ladrón. Hasta donde tengo conocimiento, ya la CONCACAF tomará con un grupo de abogados en los Estados Unidos el tema de la demanda contra este personaje. En este país, Sergio, como usted lo conoce, es el síndrome Funes. Es decir, acusar, injuriar, señalar, difamar, desprestigiar,
Esa es la tónica de este sujeto. Bueno, hay varios Funes, pero está refiriendo El a Mauricio Funes. expresidente de la República, bueno, sí. Entonces, es fácil, es sencillo utilizar los medios, hoy las redes sociales que, digo, es una bendición en manos de gente sensata, pero en manos de locos, Dios me relibre. Entonces, volviendo al tema que usted me pregunta, creo que es desafortunado el momento de este señor, de este búlgaro. Primero porque si hay evidencias, creo que aquí los socios que tienen El Salvador debiese traer los documentos y presentarlo en la fiscalía y decir, mire, en esta federación, claro, yo le puedo hablar de 2 personas en la federación, de más no le puedo hablar, pero de 2 personajes, por ejemplo, el caso del señor Carrillo, saca de su bolsa $100,000 junto con otro miembro para pagar la llegada de Atlético Mars en su segunda vida en la primera división. Entonces, digo, ¿qué necesidad puede tener esta gente? Cuando uno expulga, aquí están los documentos. Nosotros debiésemos de estar más preocupados porque la Corte de Cuentas termine y explique cómo, por ejemplo, estas glosas de las responsabilidades patrimoniales de federaciones anteriores sobrepasan los $2 millones. Y nadie dice nada. Y la prensa rosa deportiva de este país, tranquilamente callada, hacen eco y comienzan la campaña, se suman algunos medios, periódicos, radios y televisoras, se suman a la campaña de desprestigio, incluso llegan incluso, a la traición vil y cruel de decir, no vayan al estadio. Si en este país a nadie le pone en la cabeza para que vaya a un escenario deportivo. A Edocha llegaron 7,000, esos son los buenos, que a pesar de las vicisitudes confían primero, porque los muchachos tienen que ganar. Hay que pagarle, no sé si $1,500 o $2,000 por el puntito que consiguieron anoche. Y con unas arcas vacías, por eso les digo, incluso lo afirmó el tesorero, el licenciado Carrillo, cuando le dijimos, mire, abra las puertas. Si a la prensa rosa de este país y a estos señores que allá afuera abren la boca con facilidad. Hace 5 años increpamos a Salguero, el de la mafia de CONCACAF, y lo decimos con nombre y apellido, a Tinoco, a Caballero, esos eran los gángsters que tenía Warner aquí. Y la prensa rosa de este país, ¿dónde estaba? ¿Está hablando de Mauricio Caballero? No, de Mauricio Caballero. Entonces, ¿dónde estaba la prensa rosa deportiva de este país? Escondidos. Cuando el gráfico destapa, algunos fuimos, segundones en la investigación del gráfico para publicar los datos. La prensa rosa, ¿dónde estaba? Escondidos. Y digo, radios, televisoras y la inmensa mayoría de los medios impresos. ¿Quién es la prensa rosa? Los que callan y se guardan y comienzan con campañas y ataques viscerales, emotivos, sin razón y sin sentido. Yo como salvadoreño, hasta el último muchacho que llegue, ¿por qué no lo voy a acompañar? Si es mi país, ¿por qué voy a traicionar yo mis colores, mis intenciones? No, pero ¿qué es lo que ocurre? Hay gente, hay estrellitas de la televisión internacional. No, es que está por las preventas, gracias a Dios. Un vaso con agua en una federación de este país jamás me la he tomado. Jamás he salido con un boleto de la federación y jamás me he sentado a comer un plato de frijoles con dirigentes de la federación de este país. No, entonces, mire, aquí hay que esperar que digan cualquier cosa, pero hay un hecho que no podemos soslayarlo, que hay que reformar la ley del fútbol, que la dirigencia de las 2 categorías, primera y segunda, tienen que modificar el consenso y erradicar los vicios, y lo señalo, de corrupción, de malversación y de incapacidad que tienen las ligas menores como las AFAs en este país. Eso hay que erradicarlo de ley. Esa gente se comió en los gobiernos de don Tony Saca, del otro señor que siguió después de él, se comieron $18 millones en 11 años, incluyendo el primer año del señor Salvador Sánchez Serén. Y tenemos futbolistas en este país con $18 millones. La respuesta es no. Y eso lo hemos dicho nosotros abiertamente, sin callar y sin proteger a nadie. ¿Dónde estaba la gran prensa deportiva de este país? Callando. Sencillo, callando. Ok, voy con don Vicente Vázquez. Don Vicente, muchas personas dicen, mire, lo que pasa es que no se le está diciendo únicamente a los salvadoreños que no vayan a apoyar a los chicos que van a jugar, que de pronto han llegado como a apagar el fuego. Pero en alguna medida el no llegar a un estadio que ha sido completamente remozado con los colores patrios, en alguna medida el mensaje se le está trasladando a la Federación Salvadoreña de Fútbol. ¿Qué pasó con los amaños de partidos que de pronto llegan y no quisieron seguir investigando ni la Conca Champions? ¿Qué pasó cuando el presidente Rajo se le aborda y se le dice qué va a pasar con los amaños de partidos? Jack Warner fue extraditado hacia los Estados Unidos, el ex mandamás del área de la CONCACAF. Por favor. Gracias, Sergio. Tú recordarás en
la semana que se detienen a estas personas de FIFA. 2 días antes contigo habíamos tenido un programa en este medio. Y casualmente yo les decía en el programa a ustedes, si lo que ocurre en CONCACAF, lo que ocurre en la federación, es lo mismo que ocurre en FIFA. Y gracias hoy que me corresponde compartir con don Raúl y con Gustavo. Tenemos mucho tiempo de convivir en la parte del fútbol. Yo comparto mucho con Raúl en el sentido de que tú te has dado cuenta, Sergio, yo he sido un fiel crítico de la federación. Critiqué en su momento a Carlos Méndez Flores, a Rodrigo Calvo, lo he hecho con Jorge Rajos, pero tampoco no se vale, ¿verdad? Como bien lo dice Stoico, yo no conozco a Jorge Rajos. No conozco El Salvador. ¿En qué contexto dijo eso el ex internacional búlgaro? Y ahí hay que separarlo, ¿verdad? Porque como don Raúl bien dice, no hay que hacerla de abogado del diablo, sino que hay que separar el contexto. En primer orden, esto es producto de la manifestación de Jorge Rajos de llamar ineptos prácticamente a una serie de jugadores. Okay. Lo que pasa, Vicente, es que cuando llega aparentemente la prensa, y se lo voy a trasladar así con respeto, allá a México para sostener el encuentro en el Coloso de Santa Úrsula, México, El Salvador, fue abordado por la prensa. Si me equivoco, por favor, más adelante usted, Gustavo, también vierte lo correspondiente. Si El Salvador tenía posibilidades y dijo categóricamente que no. Entonces, de pronto indignó a Cristos Stoico porque dice, mire, ¿cómo es que el presidente de la federación está diciendo que no tenemos la posibilidad para hacerlo? A ese punto me refería. En primer orden, y aquí lo tenemos que ver a título de salvadoreño. Yo lamento en realidad que se le haya ido las frases, la palabra, la voz al señor Jorge Rajos. Y eso es lo que ha traído como consecuencia que este tipo de personas se estén pronunciando actualmente en el exterior. Si nos damos cuenta en el trabajo, uno no puede minimizar el trabajo de nadie, y especialmente en el caso del señor presidente de la FEDFUT. Él de una u otra forma debió de darle ánimo a un equipo, ¿verdad?, que se acababa de armar, producto de la misma situación que había generado la misma federación. Cuando la federación no toma la palabra de los jugadores en aquella entrevista que el Zarco Rodríguez y con los jugadores le dicen, señores de la federación, nosotros queremos mejores prestaciones, y en este caso sí te voy a hablar con propiedad. Nosotros con Club Deportivo Águila, cuando administrábamos a Club Deportivo Águila, nos hospedábamos en el Hotel del Indes, honestamente porque es más cómodo, es más barato. Eso hay que ser lo cierto. Y que no se molesten los señores del Indes. ¿Por qué? Porque tratándose de una selección nacional deben de tener mejores condiciones. No estoy justificando a los jugadores, este es un error de ambas partes. El trato que la federación le dio al problema no fue el correcto. En materia de fútbol hay temas de camerino que se resuelven en la privacidad y desgraciadamente la federación en eso sí ha dejado mucho que desear. Tú recordarás cuando yo te decía que este comité ejecutivo de la federación, y también estaba Gustavo con nosotros, iba a tener grandes problemas. Don Raúl se acaba de referir a 2 personas en particular, a las cuales yo también comparto, porque tú te das cuenta, el muchacho joven en el fútbol, como se denomina Hugo Carrillo, es de las personas que se sacrifica, de las personas que pone dinero. Yo contra él sí no hay ningún problema. Y desgraciadamente él viene a defender lo indefendible en ciertas ocasiones, porque quiere defender a gente como Peñate, gente que en realidad no debe de estar en el fútbol. Entonces, lo que están obteniendo en este momento es agua de su propio chocolate. No pudieron resolver el problema de los amaños. Si tú te das cuenta en el problema de los amaños, las personas que utilizaron para diligenciar toda la investigación, con todo respeto, hay personas cuestionadas. Y el jurídico de la federación sabe de lo que me estoy refiriendo. Entonces, mesa limpia. Yo les decía, mire, don Jorge Rajos, cuando usted llegue a la federación, yo lo primero que hubiera hecho, Sergio, es limpiar el departamento jurídico. Segundo, reestructurar las ligas. Mira la segunda división, y de esa hablo con propiedad. La conozco actualmente, discutiendo problemas hasta de faltantes de dinero. Es una lástima. $78,000. ¿De cuál administración? Vendieron 2 categorías. En este momento acaban de vender 2 categorías. Se les autorizó la venta. Y yo te invito, hay que entrevistar a don Noel Benítez, que den cuenta. Hay una denuncia de ciertos representantes de la segunda división ante la federación, pero fíjate que es un gran problema, que quien era presidente de la segunda división era el actual representante, ¿verdad? Es decir, el señor Ortiz, está en la federación.
y entonces cómo podemos poner al lobo a cuidar las ovejas. Es un problema. Ok, vamos a seguir profundizando en el segundo bloque. Gustavo, particularmente, hábleme de lo que sucedió el día de ayer. Le voy a pedir a producción que me ayude con un resumen del primer tiempo de parte de los apoyos de que se dieron precisamente imágenes. Acá vemos nosotros entre el representativo de la hoja de Maple y por supuesto el combinado salvadoreño. Yo quiero que usted no del dibujo táctico de cómo los cambios, no. El día de ayer, Gustavo, para usted, perdimos la clasificación, los 9 puntos en casa no se negocian. 1 afuera y entramos en categoría de segundo lugar. Los 9 puntos en casa no se negocian, de local hay que ganar todos los partidos, no en esta sola eliminatoria, no en CONCACAF, sino en todas las confederaciones del fútbol FIFA. Y mucho más cuando el rival no es un gran rival. Los papeles, Canadá es el equipo más débil del grupo y ayer demostró que era un equipo al que se le podía ganar. Por eso escribimos en el diario de hoy que yo creo que le faltó audacia a la selección, sobre todo en el segundo tiempo. No es contra los muchachos, que son jóvenes de 18, 19, 20 años que tienen un futuro enorme. Roberto Domingos tiene un futuro impresionante, el central que jugó de titular en el Azteca y de titular en el Cuscatlán. El lateral Barahona tiene 19 años. Denis Pineda, para mí la figura de anoche, con un muy buen primer tiempo, tiene apenas 20 años, está en el equipo B de Tigres en México. Me parece que faltó audacia de parte del entrenador. Con los cambios hizo posición por posición, no buscó desesperadamente el gol, como a mi entender tendría que haberlo hecho en un partido que ahora no parece decisivo, pero estos puntos son los que se lamentan después. Cuando uno se queda fuera de una clasificación, en este caso un hexagonal, por 1 o 2 puntos, estos son los partidos que después duelen. Y ahora, bueno, se le hace muy cuesta arriba. Ojalá y todos queremos que El Salvador pueda rescatar algún punto de visitante, que le pueda ganar a Honduras aquí, recién va a volver en marzo la eliminatoria, que pueda rescatar algún punto en San Pedro Sula, ¿por qué no algún punto en Canadá? Y que se le gane a México acá, que obviamente va a ser mucho más complicado que el partido de anoche. Hay que ver con qué equipo se presenta. Quería agregar un tema de lo que hablaban Raúl y Chente antes sobre Stoichkov. Para mí es sencillo el tema de Stoichkov, es el efecto Faitelson. O sea, David Faitelson, sí. David Faitelson, decir cualquier barbaridad para levantar el rating de su cadena, del lugar donde trabaja. Y me sorprende de un gran exfutbolista y un gran profesional como Stoichkov, porque no acostumbra a hacer esas cosas. Y bueno, además, fíjate, fue jugador del Barcelona fue altamente polémico. Altamente polémico. Las multas estaban a la orden del día, ¿recordás? Sí, pero como periodista era un poquito más recatado. Hoy vemos que no, que toca de oído. Ojo, que yo no estoy tampoco defendiendo a los dirigentes, pero sí acusar de ladrón a una persona me parece que es muy grave, y sobre todo, ¿cómo viene esa acusación? Porque él empezó a hablar de las declaraciones de Rajo en contra del equipo, poco felices declaraciones de Rajo, digamos que no tendría que haber dicho eso, y a raíz de eso sale diciendo que es un ladrón. O sea, se mezcla un poco todo y no tiene mucho sentido. Por eso digo que es un poco lo que llamamos en el periodismo deportivo humo, vender humo. Es el efecto Faitelson. Ok, déjenme compartir con ustedes y los amigos televidentes un cuadro de las posiciones, cómo está el grupo A hoy por hoy. Recordemos que México, bueno, recibió allá en el Azteca El Salvador, obtuvo sus primeros 3 puntos y por supuesto va punteando como super líder con 6 puntos, muy seguido por representativo de la hoja de Maple, El Salvador con 1 punto y Honduras en el último lugar el día de ayer. Podemos soñar nosotros con ir a un mundial, y más allá de eso, yo quiero particularmente, me contaron por ahí que en su programa de radio este día, si me equivoco me corrige, y es que Rodrigo Calvo, expresidente de la Federación Salvadoreña, dijo: yo quisiera saber en su cuenta de Twitter, ¿qué opinan los representantes de la Federación Salvadoreña cuando llegaron alrededor de 15,000 personas el día de ayer aproximadamente? No, menos. Un poco menos, correcto. 7,800. Bueno, algo así dijo, ¿no? Y entonces ustedes de pronto conversando dijeron: yo quisiera saber qué es lo que opinan con relación en algún momento a señalamientos que se dijeron en la administración del señor Calvo. Yo creo que llegó poca... La pregunta es ¿por qué tan poca gente? Bueno, me parece que, a mí me parece, en mi opinión, que la gente se confundió castigar a los directivos con no ir al estadio, con apoyar a los jugadores y a la selección. Me parece que mucha gente pensó, y inclusive había campañas en las redes sociales y demás,
no ir para no apoyar a estos directivos y para no darle plata a estos directivos y para que esta comisión renuncie. Bueno, si ayer iban 100 personas al Cuscatlán, no renunciaban, así que era un poco absurdo, digamos, la pauta ahí que daba la razón de no ir al estadio. Por eso yo creo que mucha gente confundió ir al estadio con apoyar a los dirigentes, cuando en realidad lo que tendría que haber hecho, y lo que hubiera hecho yo como aficionado, era ir al estadio a apoyar a los muchachos, a apoyar a la selección, y en un partido clave, aunque hoy no parece que es un partido clave, el partido ante Canadá de ayer era clave en busca de la hexagonal final. Ok. Me parece. Perfecto, pero ¿se dijo en radio eso o no se dijo? Con Pero, relación a mejor preguntémosle al señor Calvo que nos dé explicaciones de la administración. No, pasada. Calvo no salió. No, hablamos sí con un dirigente de la actual administración, Zenón Gómez. Él dijo que de ninguna manera iban a renunciar porque lo pidan algunas personas, porque ellos dicen que están haciendo una buena administración y que inclusive están pagando deudas de administraciones anteriores. Okay. Eso es lo que dicen ellos. Perfecto, nos quedamos con eso, señor. La primera pausa, quédese con nosotros, que lo demás va a estar mejor. Volvemos. Que un periodista de larga data, Raúl Beltrán Bonilla, Lo conozco. ¿lo conoce? Lo conozco. ¿Amigo suyo? Amigo, trabajé con él mucho tiempo. Bueno, Nada más. él entiende que usted está encabezando un movimiento en el exterior para desestabilizar a la selección salvadoreña de fútbol y para que la gente no vaya al estadio mañana. Respuesta para el señor Raúl Beltrán, respuesta para todo el pueblo salvadoreño. Si criticar a la actual gestión, si tratar de denunciar lo malo que se viene haciendo es estar en contra de todo lo que él menciona, sí lo estoy. Como buen salvadoreño, como gente que ha visto generaciones de futbolistas y directivos capaces, a los que están en el puesto hay que pedirles la renuncia ya. Pero ya. Bueno, en síntesis, esto fue lo que dijo una cadena internacional, Elmer Polanco, un salvadoreño que radica en los Estados Unidos, con también un comentarista deportivo, Jorge Ramos. Amigos televidentes, han estado en alguna medida también siendo parte activa en las redes sociales de 8 en punto y traen a colación que el día de ayer Fernando Palomo también arremetió con usted contra su persona en una radio, ya lo ha hecho en el pasado. ¿Qué opinión le merece, don Raúl? Mire, si por cada chucho que me ladre camino a mi casa me detengo a tirarles piedras, no llego nunca. Que han encabezado campaña. La peor cobardía que puede tener un periodista es negar las cosas. Este señor Polanco, y ya le dije a Jorge Ramos que tenga cuidado, porque él está acostumbrado a morderle la mano a quien le da de comer. Ese es el principio inicial. ¿Cuál es la causa? Él encabezó el tema de Rubén Israel cuando se refirió a la famosa frase de malnacidos, cobardes. Según este muchacho, se refería a Jaime Rodríguez y a su servidor. Rubén Israel sabía perfectamente qué estaba pasando con los amaños y se refería a los seleccionados, no se refirió nunca a mi persona. Jamás me mencionó Rubén Israel. Se refirió a la prensa, ¿no? No, se refirió, no dio nombre, pero la pregunta que le hace el colega Jorge Clará es sobre las críticas que recibía él como seleccionador. Sí. Y a raíz de esa pregunta él empezó a decir cobardes, malnacidos, y un par de críticas que recibía de algunos periodistas pagados. Sí, pagados, deportivamente pagados. Por eso le digo, es que mire, esta gente ocupa el estilo Funes, el del expresidente. Dicen cualquier cosa y eso es valedero, mire. Bueno, él lo ha criticado usted también. ¿Quién? El señor Funes. Que usted le respondió también. No, yo le dije que probara en primer lugar y luego que me certificara. Si yo no tengo culpa que me hayan botado de las gradas del segundo piso, yo no tengo culpa de eso y él lo sabe. Y yo lo sé también. Pero volviendo con este muchacho Polanco, qué raro que la misma cadena abre en Miami y el otro abre en el estudio. Viene el búlgaro y hace lo mismo. En cuanto a Fernando Palomo, sé que ayer en Pencho y Aida me mencionó. Dijo que usted era tapadera y promocionaba a algunos miembros de la actual federación. No, yo no promociono a nadie. Aquí yo no me he referido, jamás me referí a Fernando Palomo, nunca lo he señalado, aunque sé que tiene sus cosas y que se las habrá que decir en su momento. Yo simplemente le digo, Fernando, probá lo que decís.
Yo sí te puedo decir que el olimpismo en este país que dirige tu hermano no ha dado un tan solo centavo por el fútbol de este país. Y que tampoco han declarado los eventos de Veracruz, tampoco dieron el informe de Veracruz. Es decir, si para tirarnos lodo, para tirarnos estiércoles, yo puedo poner una matata y le pongo un ventilador y hay que de vuelta las aspas del ventilador. Pero no se trata de eso, se trata de que encontremos la solución del problema. Este señor Polanco, le digo, este está en las naguas de la señora ahí en Miami. Que vengan aquí a este país, porque la prensa rosa aquí jamás, pues mire, aquí tengo los documentos. Gestiones administrativas, de estos deberían de procurar que aclaren. Ahí hay millones de dólares tirados por la cuneta, no de esta federación. Si yo defiendo, por ejemplo, Jorge Rajos de mi amigo, ¿por qué lo voy a acusar si no me consta que es ladrón? Díganme, ¿quieren que yo diga Jorge? No, hombre, vengan y prueben, tengan los suficientes elementos, los suficientes principios. Vengan, si hablar es fácil, a mí me resulta fácil. Aquí estoy en mi charco, tranquilo. Una auditoría de la Corte de Cuentas del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010. Aquí están, del 14, del 13. ¿Cuáles aquí están son los hallazgos que dieron? Ahí están, aquí dice, mire. Gestión administrativa, no se presentó el plan o programa anual de trabajo correspondiente al año 2010, no se proporcionó el informe de auditoría externa realizado en el periodo 2010, no se ha elaborado el plan estratégico institucional, organigramas presentados sin aprobación y que no correspondan a la estructura definida en los estatutos de la federación. Estos son documentos oficiales, por esto con papeles hablemos. Okay. Con papeles. El presidente de la federación en ese momento fue Carlos Méndez Cabezas. Y él venía arrastrando lo que dejó Rodrigo Calvo. ¿Qué dejó Rodrigo? Bueno. Rodrigo Calvo dejó, ahí tiene las cuentas y los juicios de cuentas pendientes en la Corte, y la Corte guarda silencio, más que una tumba de un cementerio pobre. Ok, voy con usted, don Vicente. Amaño de partido, luego dijeron, no, mire, mejor lo más probable es que a saber. Luego de un par de tiempo que dijo Carlos de los Cobos hace poco, sí, en efecto yo me acordé, algo así como Fito Zelaya, después de que le encontraron de pronto un par de elementos, ya me acordé que en mi carro nos reunimos, es cierto. Pues Carlos de los Cobos, años después que Armandingo Rivas, que estaba en una enfermedad terminal, de verdad que lo querían agarrar como que era el Chompipe de la fiesta, vino Carlos de los Cobos y dijo, es cierto, yo di la orden para que se tirara. ¿Y la investigación? Sergio, en esa parte yo siempre, y por suerte he estado con ustedes y he replicado sobre ello. Ahí no solamente hay responsabilidad de Carlos de los Cobos, ahí también estaba Jaime Rodríguez. Usted lo ha dicho. Y yo lo he repetido a la sociedad. Es más, Rodrigo Calvo me abrió un expediente a mí para sancionarme. El mismo que retomó después Lizama para que se me sancionara a mí por la cuestión del repechaje en segunda división. Pero ¿qué es lo que ocurre? Bien, como lo dice don Raúl, fíjese que a mí me llaman periodistas de España, de Argentina, de todas partes. Claudio incluso. Sí, hemos hablado, Claudio, digo. Hemos hablado también con ustedes abiertamente. Okay. Yo lamento, por ejemplo, no conocer a este señor Jorge Ramos porque yo creí que era el de Univisión. No. El de Univisión. Entonces yo dije. Ese es serio, hombre, ese es serio. Donald Trump lo sacó. Sí, si lo dice Jorge Ramos, dije yo, viene de una fuente creíble. Pero luego cuando veo a este señor, que ustedes lo acaban de proyectar, él dice, yo no conozco El Salvador, soy uruguayo, dijo, entonces me equivoqué ya. Entonces, ¿por qué? Porque hasta ahí logré entender de qué se trataba. Y dijo, mis amigos me comentan, mis amigos me dicen. O sea que la información que él tiene es de referencia. Y el testigo de referencia, desgraciadamente, Sergio, tú me entendés porque sos abogado, no es creíble, porque no le consta, le cuentan. Y el problema es que le cuentan lo que sus cheros dicen, según él. Ahora bien, cuando el periodismo deportivo, yo le decía eso a Gustavo, ¿quién puede, por ejemplo, criticar a Raúl Beltrán en este país? Raúl Beltrán, en ese sentido, a la federación, a la de Rodrigo, a la de Carlos Méndez, a la de todas, les ha reclamado. Y yo entiendo lo que está diciendo en este momento. Yo soy amigo de Jorge Ramos. No lo puedo acusar de delito, pero sí, don Raúl, se le puede decir que trabaje mejor, porque están trabajando mal. Están trabajando mal. La crisis de los jugadores la ha manejado mal la federación. La ha manejado muy mal. La manejó la federación. Que... Y hasta el propio Zenón Gómez hoy reconoció que le faltó paciencia y hasta hizo una especie de autocrítica. Coincido con mi colega Diego López que quizá las cosas habrían sido distintas con los jugadores. ¿Usted apostaría rápidamente a que mañana la federación se siente a negociar con los jugadores que expulsó?
para Sí, los no, próximos no partidos. los expulsó, le abrió expediente. Es decir, les abrió expediente como lo hizo con Cienfuegos. les Y déjenme abrió compartir lo que dijo sí. en un rotativo Misael Alfaro, ex guardameta, está cancerbero la de la frase en el selecta, diario de hoy. claro, y La del frase cuadro en el diario de ultralempino Luis Ángel Firpo. A mí me quitaron de la selecta porque dije que un directivo que yo cobraba $50 y él 350 Sí. de viáticos, llegaba a bolo, llevaba prostitutas. Es decir, esa Mauricio vez- Cienfuegos en el pasado también lo Sí. dijo. Está bien, la denuncia está bien, sería bueno decir quién es el dirigente. Ahora, los Perdón, jugadores perdón, actuales... es que esa es la mala costumbre de la prensa rosa de este país, Sí, hombre. pero ¿quién es la prensa rosa, Raúl? Los que nunca, los que les cae la mano y nunca dicen las cosas porque tienen miedo. Perdóname, pero lo que dice Misael, mi respeto, Misa, sabe el cariño que le tengo. Pero debe decir fulano de tal es el responsable. Claro, por supuesto. Pero aquí, que entre comillas, es que se presume que fulanito. No, hombre, tengan el valor. Aquí, por ejemplo, que se negoció mal, de acuerdo. Pero ¿qué derecho tiene el jugador de exigir antes de ir a cumplir? No, yo Eso es creo, lo primero. en el tema jugadores-federación, lo que creo yo es que se equivocaron los dos. Los jugadores hicieron pedidos, algunos estaban muy bien, mejorar el hotel, mejorar las condiciones de los buses. Totalmente mejorar de acuerdo. Un día se habían quedado con hambre, tuvieron que ir a pedir comida por teléfono y demás. Fíjate, Ahora, en Los lo Ángeles, que... yo estuve en Los Ángeles. Y ahí es un No, volcán eso de fue comida acá. en el hotel que votaron. Aquí tenían razón, pero como dice, por ejemplo, Darwin Serén, es que a mí me negaron un segundo tiempo de comida. Si la selección es para engorde, hombre, perdonen. Hay No, dietistas. pero tampoco dejaron jugador de selección con hambre, Raúl. Esas no, cosas no. no pueden, Perdón, esas yo- cosas no las pueden calorías pasar. para el Si uno trabajo. quiere competir en yo serio quería con opinar, selecciones como la de don Raúl, México, como la yo de quería- Honduras, Canadá, yo quería- ¿Cuánto cuesta la cosas de selección esas de no Raúl? pueden Perdón, pasar, Raúl. ¿Cuánto cuesta la selección de Honduras que está en el último lugar y los famélicos, nosotros los salvadoreños, estamos con un puntito? No, perdón, don La Raúl. selección de Honduras cuesta ya más Don de $1 Raúl, millón pero- de dólares. pero- Supuesto, pero yo si quería, además vienen de yo dos quería, mundiales, nosotros esa es cuánto la cuesta? realidad. quería llamar la atención sobre ese tema, don Raúl, porque ustedes lo están viendo como periodista, pero déjennos verlo a nosotros como aficionados. Hay que verlo desde otro punto de vista. Fíjense que no Hay es que ir a cierto, negociar con los no es jugadores. cierto, don Raúl, que en el trato al jugador no se le deba dar buena alimentación. Le voy a explicar por qué. Fíjese que el tipo de fútbol que se juega, en el clima y todo, requiere una alimentación esencial para todo jugador. balanceada, Yo, don Raúl, es balanceada. escuchaba, Sí, yo por eso le digo, yo escuchaba lo que decía Arturo Álvarez. Arturo Álvarez no ha ofendido absolutamente a nadie, don Raúl. No. Y Fue muy educado. producto de la Lo confrontación. castigaron. No, porque no los han castigado todavía, ni los van a castigar. Lo que van a hacer es que les van a aplicar, Es que les van a también- aplicar una multa, ¿verdad? Una Porque no multa y tienen, vuelven. porque Es que no, yo creo que los porque- jugadores perdón, se les, porque se les fue jurídica, las manos. Ellos querían parar óigame, 2 días nada más. jurídica y deportivamente no tienen causa para poderlos sancionar deportivamente Ni hablando. tampoco para una multa. Pero eso, O pues sea, ellos- ¿qué multa le perdón, van a poner a un jugador que en alguna medida está No. negociando para bien o para Sí, mal? lo que ciertas pasa es que los jugadores se normativas? equivocaron también al irse de la concentración, no me estoy entrenar. me estoy refiriendo a los ahí- jugadores, ahí estás hablando a los sabiamente. jugadores del extranjero, a los Ahí que no está han hablando venido, como sabio. a los que no han No, venido, don por eso Raúl. digo, para mí se equivocaron las dos partes. Claro, Sí, pero, pero- una más que pero- otra. Una más no, que pero otra. Es pero que- los directivos también al mostrar... es que estamos al mostrar el- confundiendo. Claro, si es que eso nadie no se la- hace. es que nadie los ha absuelto. A los directivos nadie los ha absuelto. Si ahí está la prueba de la campaña que les dicen ladrones, que las estrellitas de la televisión internacional han dicho cualquier cosa y que van a ser objeto de Bueno, demanda. eso es problema de las estrellitas de la televisión internacional. Ok. Yo te digo lo que ha sucedido acá y lo que, mi opinión sobre quién tuvo la culpa, quién se equivocó. Ok. Los dos. Ahora, me parece que el error de los federativos es más grave porque dejaron afuera a jugadores que podrían haber resuelto el partido de ayer, me parece a mí. Y si uno piensa y se ilusiona con seguir adelante y con pasar a la hexagonal y Dios quiera Claro. poder tener alguna ilusión de llegar a un mundial, los resultados se están viendo ahora. Y este punto, los 2 puntos que perdió El Salvador ayer en el Estadio Cuscatlán, se van a lamentar al final del Claro. grupo, se van a lamentar. Ojalá que no, ojalá que me Ok, equivoque. Vicente, regreso con usted, otra pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Queremos saludar a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto, y a todos ustedes, porque en la parte de abajo, por supuesto, ponemos la participación ciudadana de su pantalla. Mucha participación, uno de ellos es, por ejemplo, Kelvin.
defendió al presidente Bolo de Sonsonate, Ricardo Santamaría. Es cierto. A ver si se lo dicen a don Raúl Beltrán Bonilla. Ya le voy a contestar. Permítame. El otro tema, aquí es el país donde todo sucede. Una chispa agarra fuego un polvorín y alguien por amarrarse las agujetas de color de rosa se quiebra la cadera. Cualquier cosa puede suceder y los amaños nunca se investigan. Voy con usted, señor, rápido. Por favor. En ese tema, sí, es que en ese tema yo me he quedado un poco triste, ¿verdad? La forma en que se tramitó el expediente en la federación. Yo les dije en su momento que para que el expediente fuera creíble tenía que diligenciarse en forma creíble. Y no lo hicieron. Y esto es producto, y como bien dice don Raúl, la prensa a veces complace demasiado. Fíjate que hace 2 semanas, y don Raúl no me deja mentir, los amigos de la primera división le pedían al medio de don Raúl, es decir, a la YSKL, y le pedían también a él como director de deportes que echara a un periodista, a un locutor de la radio por haberme entrevistado. ¿Qué dirigente? No le creo. Por haberme entrevistado. Eso ocurrió hace aproximadamente 18, 20 días la entrevista. ¿Cómo es eso? La primera división, los señores de la primera división. Pero no tienen cara. Y entonces no les puedes decir absolutamente nada porque se molesta. Y eso es con la prensa. Y ahí estaba toda la prensa. Y la prensa rosa se quedó callada. Pero Raúl, perdón, Sergio. Vos siempre hablas de decir nombre, de dar papeles. Y ahora no. Y estás diciendo de la prensa rosa. Te lo pregunté en el otro bloque. Toda la prensa rosa, ¿Quién es la prensa rosa del país? Claro. Todos los que ¿Quiénes son Pero ellos? Pues? son todos, porque todos es ninguno. Todos callan, hombre. ¿Pero quién es? Todos los medios. O sea, el medio de todos los medios. Cristian Vialta, Diego Sí, López, pero, que anda dando... pero, ¿quién pero, es, pues? pero sigo con la idea. Pero sigo con la idea. Pero sigo con la Ahí idea. averigüen y digan quiénes Pero son. sigo con la idea. Porque vos estás diciendo la prensa rosa. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tal y cual ustedes como periodistas, ustedes tres, ¿verdad? Yo desgraciadamente no tengo ahí, o sea, el inexperto en esa idea soy yo, pero ¿cómo es posible que una primera división venga a coartar el derecho de información? Porque por ejemplo, el señor Roberto Campos, que andaba vendiendo en el tiempo de Rodrigo entradas, y se le diga al aire porque es verdad, Bueno, usted ha hablado del se señor... molesten. Usted ha hablado del señor Lizama también. Lo he dicho abiertamente y le estoy diciendo que los procedimientos que hicieron, donde castigaron a los jugadores amañadores, ellos tenían que tener su responsabilidad, pero el procedimiento no es creíble. ¿Usted está de acuerdo en eso? Si es verdad eso, Raúl, que te fueron a pedir que eches a un periodista por una entrevista, ¿Cierto, es lamentable. Raúl? Me gustaría que denuncies quiénes fueron, Es cierto, don Raúl. los nombres de los dirigentes que fueron y a qué periodista querían echar. Eso hay que denunciarlo públicamente. El periodista... Tengo poco tiempo. Si no lo dice don Raúl, lo digo yo. 30 segundos. ¿Es cierto? No literalmente quitarlo, pero privarlo de sus comentarios. ¿Pero por qué? Porque él había hecho algunos comentarios. Bueno, mira, en la empresa donde yo trabajo, cada quien es libre de decir lo que quiera y que ellos solitos se defiendan. Porque esa es parte de la libertad de expresión. Jamás en mis 30 y pico de años de trabajo, jamás le he llamado la atención a ningún compañero porque dice lo que piensa, lo que siente o lo que investiga. El caso se dio, ahí estaba la inmensa mayoría de la prensa deportiva. No vi una palabra en periódico, ni en radio, ni televisión. No, otra vez lo mismo. No, momentito, porque no hay solidaridad, hombre. Primero, en este país, la prensa deportiva es la menos solidaria. Pero no lo sancionaron al periodista. No. Yo no iba a hacer eso quería... Jamás en esa parte sí, yo quería agradecerle personalmente a don Raúl por el apoyo que le dieron al amigo Tony Melara. A Tony Melara fue en el programa de la entrevista de ISKL y también al dueño del medio, a don Manuel Flores. ¿Y qué dirigentes fueron a pedirle? El ingeniero Manuel Flores, en ese sentido, le adversó a la dirigencia de la primera división y le manifestó que el derecho de información no es negociable. Vicente, Perfecto, ¿qué dirigentes fueron a pedir el despido del periodista? Solo con eso nos lo retiramos. El señor Roberto Campos y el gerente de la primera división. ¿Quién es? Bueno, todas las Eliseo Juárez de H Deportes para usted, Raúl Beltrán Bonilla y la CAEL en Y este... lo vamos a hacer, perfecto. Por Vamos a otra supuesto. pausa, señores. Aguántenos, volvemos. Y bueno, señores, con gusto vamos a saludar a nuestro compañero Diego López, Olimpia 33 Todo Deporte. Señor, le hemos hecho la antesala para esta noche para que siga usted profundizando sobre este tema. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Buenas noches también a tus invitados. Así es, lo he estado viendo. Qué buen programa el que tenés.
Antes de cualquier cosa, le quiero preguntar a Raúl Beltrán Bonilla, ¿cuál es la prensa rosa, primito? No quiere soltar prenda, dígame. Cómo no, con mucho gusto. Pueden buscarse, ubicarse o seleccionarse entre los que no dicen absolutamente nada, los que callaron los 5 meses del Aragán sudamericano, los que callaron los 4 meses del Aragán español. Esa es la prensa rosa, los que nunca quisieron denunciar. ¿Pero quiénes son, don Raúl? Usted normalmente dice, no. denuncien y Los no quiere papeles, denunciar. los papeles, primito. Ahí están los contratos. Hoy se enojan con el Primi porque va a ganar $300,000. Roca pedía por la clasificación al Mundial $700,000. Ahí está el contrato. ¿Y qué decía la prensa, la inmensa prensa de este país? Mire, cada quien, como dicen, agarre su pecado, échese la piedra al lomo y comience a subir el cerro los que saben que nunca quisieron hacer nada de la prensa deportiva de este país. Gracias, primito. Gracias también, Sergio, por esa gran antesala. Un gusto, Vamos a seguir Diego. hablando de selección. Feliz noche para ti y tus invitados. Feliz noche para usted y nos quedamos pendientes, por supuesto, de Olimpia 33, todo deporte en segundos. Diego, bendiciones, más noches, señores, ya no tenemos tiempo. Raúl Beltrán Bonilla, desde Sergio. ya, señores, los dejo a los tres amarrados y a ustedes también. Próxima semana vamos a analizar amaños de partido, pero desde la perspectiva de la FIFA. Uy, a ver qué es lo que va a suceder. No toda la ¿Parece? culpa de lo que pasa en el fútbol salvadoreño lo tiene el periodismo. Ok. Eso hay que dejarlo La bien prensa claro. rosa, como dice. Ni la prensa rosa, ni la amarilla, ni la verde, ninguna. Ok. El periodismo no es el culpable de todo como muchos piensan. Gustavo, perfecto, Gracias un por la placer. invitación. Gracias a usted, señor. Soy Sergio Méndez, hoy miércoles 18 de noviembre del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día de mañana. Pasen muy buenas noches y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.